Dice la palabra, mis hermanos, de nuestro Dios de esta manera, Salmo 25, versos 6 y verso 7. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perfectas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Amado Dios, te doy gracias en esta hermosa tarde. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad, Señor, de un nuevo día. Gracias, Señor, por las bendiciones. Gracias por el cuidado que tú tienes por cada uno de nosotros que somos tus hijos. Gracias, Señor, por estar atentos siempre a la oración y a la súplica que hacemos delante de tu presencia. Creo con todo mi corazón, Señor, que tú a tu tiempo contestarás cada una, vas a contestar, mi Dios, cada una de nuestras peticiones por aquello que hemos orado y hemos clamado en este lugar. Gracias, Padre, porque nos has perdonado multitud de pecados. Nos has lavado con tu sangre preciosa. Gracias, porque aunque éramos inmerecedores de tu gracia, tú decidiste, Señor, amarnos y salvarnos y darnos vida eterna. Te ruego, Señor, por aquel hermano, por aquella hermana que está pasando por momentos difíciles, dale fuerzas también y afirma el caminar de cada uno de ellos, Señor, en tu gracia y en tu verdad. Y a los que estamos en este lugar, Dios mío, abre el corazón de cada uno de nosotros y ministranos conforme, Señor, a nuestra necesidad. En el nombre precioso de Jesucristo, muchas gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor que vive y permanece para siempre. Tome su asiento, mi hermano, en esta tarde. En esta tarde voy a estar enseñando, voy a estar predicando, ¿verdad? Bajo el tema, los pecados que muchas veces cometemos como cristianos. Amén. Los pecados que muchas veces cometemos como cristianos. Y quiero comenzar diciendo, mis hermanos, que el salmista David, cuando usted mira, ¿verdad?, el Salmo capítulo 25, que versos 6 y 7, que es la base, mis hermanos, de esta enseñanza, podemos nosotros notar, hermano, en su primer versículo, a donde él dice de esta manera, dice el encabezado, ¿verdad? Dice, David implora dirección y también dice perdón y protección. Y comienza el salmista diciendo, a ti, oh Jehová, levantaré, dice mi alma. Dios mío, en ti, dice, confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. David, mis hermanos, estaba reconociendo, ¿verdad?, la importancia que era confiar en el Señor. La importancia, mis hermanos, que era entender, hermanos, la dirección del Señor en nuestras vidas. ¿Sabe que muchas veces, mis hermanos, Dios quiere, ¿verdad?, guiarnos por caminos de justicia, como dice su palabra? Pero lo que pasa es que muchas veces nosotros como creyentes, mis hermanos, muchas veces no queremos ser guiados por la dirección, por la palabra del Señor. Muchas veces nosotros queremos hacer, ¿verdad?, las cosas a nuestra manera,
Y cuando hacemos, hermano, o hacemos o caminamos de esa manera, lo único que hacemos es, hermano, pecar contra Dios. Dice la palabra del Señor, hermano, que ninguno de los que esperan en Dios, dice, ninguno de ellos será confundido. Pero sí dice, mi hermano, que todos aquellos que se rebelan contra Dios sin causa, ¿verdad? Dice, serán avergonzados. O sea, la palabra del Señor, hermano, es bien directa para nuestras vidas. Pero nosotros como creyentes necesitamos buscar la dirección del Señor. Nosotros como creyentes necesitamos dejar que Dios guíe nuestras vidas. Porque nosotros, literalmente nosotros, hermano, a veces tomamos decisiones en nuestras vidas y a veces tomamos decisiones equivocadas. Y muchas veces cuando tomamos decisiones equivocadas sin consultar, ¿verdad?, al Señor, muchas veces nos va mal en la vida. Y después, mis hermanos, nos preguntamos por qué me pasa o por qué me sucede esto. Es porque muchas veces, hermano, no le pedimos al Señor, como decía el salmista David, decía, muéstrame, oh Jehová, dice, tus caminos, enséñame, dice, tus sendas. Y termina diciendo en el verso 5, dice, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti, dice, he esperado todo el día. La importancia, mis hermanos, de poner toda nuestra confianza en Dios. La importancia de no guiarse o no dejarnos guiar, hermano, por nuestro corazón. La palabra de Dios dice de que engañoso, ¿verdad?, es el corazón, dice, más que todas las cosas. ¿Ha escuchado usted a hermanos que dicen, es que yo sentí en mi corazón? Es que Dios me habló en mi corazón. Pero la pregunta es, mis hermanos, ¿será verdaderamente que es Dios el que hace sentir en el corazón o le habla al corazón? Muchas veces Dios lo hace, pero necesitamos aprender a discernir cuando es Dios y cuando no es Dios. Porque cuando es Dios, mis hermanos, las cosas que nosotros hagamos marcharán para bien, porque esa es la voluntad de Dios. Pero cuando somos guiados nada más por nuestro sentir o porque sentimos en el corazón, las cosas nos van mal. Y terminamos culpando muchas veces, hermano, la culpa o la causa de nuestro fracaso la echamos a terceras personas, cuando muchas veces nosotros somos los responsables de nuestro fracaso en el camino del Señor. Por eso la importancia, mis hermanos, de aprender a confiar en el Señor. Estaba leyendo en el Salmo 25, versos 6 y verso 7. En la traducción al lenguaje actual dice, mis hermanos, Dios mío, por tu amor y tu bondad, dice, acuérdate de mí. Mire, mi hermano, David reconocía quién era su Dios. David reconocía, mis hermanos, cuánto Dios ama al hombre, al ser humano. David reconocía y sabía de que el Dios el cual nosotros hoy en día, hermanos, servimos, es un Dios bondadoso. Es un Dios que ama. Es un Dios, mis hermanos, que dirige, que guía. Es un Dios que nos enseña y que abre, mis hermanos, los ojos de nuestro entendimiento para no caminar en la oscuridad, en el camino en el cual estamos caminando en este mundo, sino como decía el mismo salmista, que lámpara, dice, es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y dice más allá, mis hermanos, recuerda, dice, que siempre me has mostrado tu ternura y tu gran amor.
Pero dice el salmista, pero olvídate de los pecados que cometí, dice, cuando era joven. Mire, mi hermano, nosotros de jóvenes, cuántas cosas no hicimos. Por cuántos, hermano, por cuántos fracasos en la vida, hermano, muchos de los jóvenes hoy en día han pasado y ni aún así han aprendido. ¿Sabe, mis hermanos? Dice la palabra del Señor, hablando el apóstol Pablo del pueblo de Israel, dice, estas cosas fueron escritas para que aprendamos, dice, de ellos. Pero cuántas veces nosotros queremos pasar, hermano, ¿verdad? Y queremos experimentar nosotros mismos. Y sabe, mis hermanos, yo creo que como jóvenes debemos ya no esperar, hermano, experimentar, sino aprender de los errores de otros. ¿Cuántos jóvenes, hermano, han fracasado o llevan un sinnúmero de fracasos en su vida? Ahora entendemos, mis hermanos, verdad, de que muchas veces es porque quizás no tenían el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Pero ¿qué de aquellos jóvenes que ya conocen la palabra de Dios? ¿Qué de aquellos jóvenes que ya se les ha, hermano, inculcado, se les ha hablado, se les ha enseñado que busquen, hermano, la voluntad perfecta del Señor para sus vidas? Para que cuando ellos tomen decisiones, hermanos, radicales en sus vidas, nunca les vaya mal, sino que les vaya bien. Ahora, no estamos diciendo, mis hermanos, de que no va a haber lucha, no va a haber pruebas, ¿verdad? Siempre estarán a la orden del día, pero cuando somos, hermanos, dirigidos por la voluntad de Dios, hermano, siempre nos encaminaremos siempre hacia la victoria, porque Dios nos va a dar la victoria. Por eso no podemos nosotros darnos el lujo, mi hermano, de despreciar el consejo de la palabra del Señor. Más bien, hermano, debemos de estar atentos a la voz del Espíritu Santo, a lo que su palabra nos enseña, y no solamente ser, como dice la Escritura, ¿verdad?, oidores, hermano, que nos entra por un oído y nos sale por el otro, sino que debemos de ser oidores, hermano, que pongamos, hermano, en práctica lo que escuchamos. Si la palabra del Señor dice de que debemos de orar a Dios para que nos vaya bien, hay que orar al Señor. Pero he aquí, mis amados hermanos, uno de los pecados que muchas veces cometemos nosotros como creyentes, y es, hermano, el pecado de omisión. ¿Qué es, hermano, la palabra omisión? La palabra omisión dice que es acción y efecto de dejar de decir o hacer algo voluntaria o involuntariamente. Por ejemplo, la Escritura dice bien claro, cuando nosotros leemos en Santiago capítulo 4, verso 17, habla, mis hermanos, del pecado de omisión. Dice, si ustedes saben hacer lo bueno y no lo hacen, ya están pecando. En pocas palabras, mis hermanos, el pecado de omisión es saber hacer lo bueno y no hacerlo. ¿Qué es, hermano, lo bueno para nosotros? Lo bueno para nosotros es buscar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Amarlo por sobre todas las cosas, mis hermanos. Es bueno amar al Señor con todo lo que somos, con todo lo que tenemos. ¿Qué es hacer lo bueno, mis hermanos? Dice la Escritura en Mateo capítulo 25, verso 46 y verso 47. Jesús, mis amados hermanos, estaba enseñando, ¿verdad?, a sus discípulos y les decía, estuve en la cárcel y no me visitaron. Estuve hambriento, dice, y no me dieron de comer. Estuve enfermo, y comienza, mis hermanos, a dar un sinnúmero de detalles. Primero, mi hermano, elogiando, ¿verdad?, a aquellos que habían puesto en práctica el consejo de su palabra, pero después, mis hermanos, reprochando a aquellos que no la habían puesto por práctica.
Mateo 25, mi hermano, verso 45 al 46, en la traducción al lenguaje actual dice: entonces dice, les contestaré, porque muchos de ellos dirán: ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos en la cárcel? ¿Cuándo fuiste extranjero? ¿Cuándo no te recibimos en la casa? ¿Cuándo no te cubrimos? ¿Cuándo no te dimos un vaso de agua? Entonces dice, les contesta: como ustedes no ayudaron ni a una de las personas menos importantes de este mundo, yo considero que tampoco, dice, me ayudaron a mí. Esa gente o esta gente, dice, malvada, recibirá un castigo interminable. O sea, sabían lo que era bueno, mis hermanos. Bueno es prestarle ayuda al necesitado. Bueno es ayudarle o darle, ¿verdad, mi hermano? Abrirle las puertas de la casa a aquel que necesita. Bueno, mi hermano, es llevarle un bocado de pan al que está hambriento. Pero dice que muchas veces nosotros como cristianos cometemos ese pecado, porque muchas veces miramos la necesidad, pero lo pasamos por alto. Y eso se llama pecado de omisión, porque sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos, dice, nos es contado por pecado. Pero los que obedecen a Dios, decía, hermano, el Señor Jesucristo, recibirán, dice, vida eterna. Ese es el pecado de omisión que muchos como creyentes cometemos. Ahora, hay otro pecado también, mis hermanos, que muchas veces, hermano, hacemos o rompemos o transgresamos, y es el pecado, mi hermano, que cometemos deliberadamente, que sabemos que no debemos de hacerlo, pero lo hacemos. O sea, deliberadamente, mis hermanos, pecamos es cuando nosotros hemos entendido que la palabra de Dios dice que no nos conviene, ¿verdad?, rebelarnos contra Dios, contra su palabra, pero lo hacemos. Mire lo que dice, mi hermano, o lo que significa transgresión. La transgresión, mis hermanos, es la acción y resultado, dice, de transgredir, de infringir o violar, dice, un precepto o una ley. Ahora, vamos a ver lo que dice la Escritura. Deuteronomio capítulo 9, versos 7 al 9, en la traducción al lenguaje actual. Miren lo que dice, mis hermanos. Está hablando del pueblo de Israel. Estaba hablando, mis hermanos, cuando ellos eran, hermanos, esclavos en Egipto, y dice: nunca se olviden de esto. Estaba hablando, mi hermano, Moisés al pueblo de Israel. Les dice: desde el día en que ustedes salieron de Egipto y hasta el día de hoy, mire lo que dice, siempre han desobedecido a Dios. Ahora, no es porque ellos no entendían, mis hermanos, lo que Moisés les comunicaba. Ellos lo entendían perfectamente. Pero ellos decidían desobedecer al Señor deliberadamente, aún sabiendo las consecuencias que les traería, mi hermano, el desobedecer a Dios. Por eso dice, cuando estaban en el desierto y también en el monte Oré, hicieron enojar a Dios y Él pensó en destruirlos. Yo, dice, había subido al monte para recibir las tablas del pacto que Dios hizo con ustedes. Allí, dice, pasé 40 días y 40 noches sin comer y ni beber agua. Pero dice, mi hermano, que cuando Moisés estaba, ¿verdad?, en la presencia del Señor, el Señor le dice: desciende, Moisés, porque tu pueblo, dice, se ha corrompido. Pecar deliberadamente, mis hermanos, es desobedecer a Dios sabiendo que ya Él nos ha dicho que no debemos de hacerlo, y lo hacemos. Y muchas veces, hermano, lo hacemos sin pensar en las consecuencias que puede traer a nuestras vidas. Por eso hemos dicho, mis hermanos,
que los jóvenes de hoy, cuán importante es enseñarles que aprendan a esperar en la voluntad de Dios en sus vidas. Y no solamente para ellos, para nosotros también. Que podamos aprender a esperar, hermano, en la voluntad de Dios. Yo creo que Dios todavía sigue hablando hasta el día de hoy. Yo creo, mi hermano, que todavía su palabra es viva y es eficaz, dice, como una espada de doble filo, mi hermano. Yo creo que todavía el Espíritu de Dios, hermano, está dirigiendo, está guiando a sus hijos, pero aquellos que ponen atención en lo que Él quiere que ellos hagan. Entonces está el pecado de omisión y está el otro pecado, mis hermanos, que es transgredir, hermano, o quebrantar deliberadamente el consejo de Dios. Pero está otro pecado que también, mis hermanos, muchas veces el creyente lo practica. Y es el pecado, mi hermano, que muchas veces escondemos en lo secreto del corazón de nosotros. Mire qué terrible. Yo no sé, mi hermano, cuánto de nosotros, ¿verdad? Porque pensamos de que Dios no nos ha visto haciendo algo. Pensamos, mis hermanos, no, Dios ni me miró siquiera, ni vio dónde estaba lo que estaba haciendo. Y tratamos, mi hermano, de cubrirlo, como decía un hermano, es de noche, nadie me ve. No, nadie te mira, pero Dios sí. Pero miren lo que dice, mi hermano, pecados escondidos. ¿Qué es la palabra pecado, mi hermano? ¿O qué es, hermano, la definición de pecado? En el latín, hermano, se pronuncia paccatum. Pero ya, mi hermano, trayendo esa palabra a lo que es, verdad, conforme a la religión, porque así dice, verdad, el diccionario, dice, el pecado es transgresión de las leyes y los preceptos religiosos. En pocas palabras, blasfemar es pecado. Desobedecer es pecado. No poner en práctica lo que Dios quiere que pongamos en práctica es pecado. Prometer, hermano, y no cumplir es pecado. O sea, si comenzamos, mi hermano, a buscar, vamos a encontrar un sinnúmero de cosas, hermano, que es pecado. Pero mire lo que dice el Salmo 32, verso 1 y verso 3 en la traducción al lenguaje actual. Dios mío, tu perdón nos llega a todos como una bendición. El que el Señor perdone nuestros pecados que hemos cometido, mis hermanos, es una bendición para nosotros. Porque nuestros pecados son borrados literalmente y son lanzados, dice la Escritura, al fondo de la mar, y ya el Señor no se acuerda de ellos jamás. Dice, tu perdón borra nuestros pecados y nuestras rebeldías. Habemos creyentes que somos muy rebeldes, hermano. Gracias a Dios, ¿verdad? De que aquí nos conocemos, los que estamos aquí sabemos de que cada uno de nosotros nos estamos esforzando. Pero sí hay, hermano, mucho creyente, ¿verdad? Que tiene, mi hermano, esos pecados escondidos. Dice aquí, tú bendices y declaras inocentes a los que actúan con malicia. Y dice aquí, mientras no te confesé mi pecado, las fuerzas, dice, se me fueron acabando de tanto llorar. Pecados escondidos. Mire, mi hermano, usted ha visto aquel que tiene un pecado escondido. Usted puede, hermano, no necesitamos ser tan espirituales para poder mirar a un creyente, mi hermano, que está ocultando algo en su corazón. Porque ese creyente, mi hermano, ya no tiene la libertad de orar, de clamar, de interceder. Ya no siente la libertad de adorar, de exaltar el nombre del Señor.
Se siente, mi hermano, haga de cuenta que se siente atado, aunque no tenga nada encima, pero él se siente atado. Por eso decía el salmista, mi hermano: tú bendices y declaras a los que no actúan con malicia. Mientras no te confesé mi pecado, dice, las fuerzas se me iban acabando de tanto llorar. En la otra traducción dice: mis huesos se secaron. Eso es lo que hace el pecado, mi hermano. Comienza a secarlo, hermano, espiritualmente. Usted miraba a aquel hermano, aquella hermana, hermano, que decía: gloria a Dios, aleluya. Estaba, mi hermano, estaba libre. No estaba el pecado reinando sobre ella, porque dice la Escritura que aquel que es vencido por el pecado, que se hace ¿qué? Esclavo del pecado. Pero hay otro tipo de pecado que muchas veces también el creyente, mi hermano, lo practica, y son, hermanos, los pecados ocultos. Como dije hace un momento, no porque vamos a un lugar de noche donde no nos conoce, pensamos que podemos engañar a Dios. No. Miren lo que dice Salmo 90, verso 7 al verso 9. Dice este salmo de esta manera: si te enojas, nos asustas. Si te enfureces, nos destruyes. ¿Qué fue, mi hermano, lo que el Señor hacía con su pueblo Israel cuando se enojaba? Hermano, cuando el pueblo, hermanos, sentía el enojo del Señor sobre ellos, hermano, dice que el pueblo, hermano, entraba en terror, porque cuando Dios descendía al campamento, mi hermano, para justiciarlos, muchas veces se llevaba 20,000, 15,000, 3,000, hermano, 35,000 en un solo enojo. Literalmente el fuego del Señor caía, mis hermanos, en el campamento de ellos por causa de su pecado. ¿Qué fue lo que sucedió, mi hermano, con Acán? Apenas lo miramos la semana pasada. Este hombre fue y tomó del anatema. ¿Qué le sucedió? Pensó, mi hermano, que nadie lo había visto, y razón tenía. Ninguno de los que iban, ¿verdad?, en ese momento a la guerra se dieron cuenta de lo que él había tomado, de lo que él había escondido, ni siquiera su familia. Pero dice la Escritura, mi hermano, que el anatema estaba metido, dice, en el hogar de ellos. Y Dios, mis hermanos, comenzó a sacar, porque así es Dios, mis hermanos, comenzó a sacar, gracias al Señor, de que no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia del Señor. Pero no porque estamos bajo la gracia del Señor, hermano, vamos a provocar a que el Señor, ¿verdad?, se enoje con nosotros. Todo lo contrario, mi hermano. Busquemos la paz, hermano, con el Señor y la santidad, y sigamos al Señor. Dice: nos asustas, si te enfureces, nos destruyes. Y mire lo que dice: tú conoces nuestros pecados, aún, dice, los más secretos. Mire, mi hermano, que para el Señor, ay, bendito Dios. Por eso el creyente, mi hermano, no puede ocultar este tipo de pecados en su vida. Si usted ha pecado, si usted ha ofendido al Señor, hermano, sabe, así como fuimos, ¿verdad?, valientes, hermanos, decididos para hacer aquello, para pecar contra Dios, así seamos valientes y decididos también para postrarnos en la presencia del Señor y decirle: Señor, perdóname, soy rebelde, soy desobediente, peco contra ti, Señor, ayúdame. Tú sabes que quiero servirte con todo mi corazón, con toda mi alma, pero algo me está deteniendo, algo me está atando, algo no me está dejando hacer lo que tú quieres que yo haga. Eso es reconocer delante de la presencia del Señor. Y si usted tiene algo oculto en su corazón, mis hermanos, no necesariamente tiene que ir, ¿verdad?, como hacen los de la religión, mis hermanos, ¿verdad?, más tradicional de este mundo, que va y lo confiesa con un hombre. Lo más, hermano,
O lo mejor que nosotros podemos hacer es venir ante la presencia del Señor y decirle: Señor, yo he pecado contra ti, te he ofendido. Esto lo traigo en mi corazón por años, por tiempo, Señor. Pero es tiempo de que yo lo confiese delante de tu presencia. Y el Señor nos perdona. El Señor nos perdona, mi hermano. Porque dice de que el perdón de Dios en nuestras vidas, mis hermanos, es una bendición. ¿Cuántos tenemos esa bendición, mis hermanos? Yo tengo esa bendición porque he sido perdonado. Porque Dios me ha declarado inocente, mi hermano, ante su presencia. Porque Dios, hermano, me ve o nos ve a cada uno de nosotros perfectos a través de Cristo. Pero si nos mirara individualmente a cada uno de nosotros, mis hermanos, literalmente caeríamos, ¿verdad?, fulmigados. Haga de cuenta como lo que le sucede, ¿verdad?, a las cucarachitas cuando le ponen ese veneno, mi hermano, ese spray. Una vuelta nomás dan y ¡pum!, con las patas para arriba los pobres animalitos. Pero Dios no, mi hermano, el Señor nos perdona. Hay otra cosa también que declara la Escritura, mis hermanos, y es el pecado de nuestra juventud. Cuando nosotros miramos Salmos 25, verso 7, dice: de los pecados, dice, de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. De los pecados, dice, de mi juventud. Oiga, mis hermanos, a veces nosotros pensamos, ¿verdad?, de que no, el Señor ni cuando andaba en el mundo ni me miraba siquiera. No, los ojos de Dios estaban puestos. Y nosotros, mis hermanos, en nuestra juventud fuimos muy malos, más cuando no conocíamos al Señor. Le deseábamos toda clase de mal a aquella persona que, ¿verdad?, con todo su corazón venía muchas veces, hermano, a darnos un consejo, a instruirnos para no caminar y no hacer lo malo. ¿Qué es lo que nosotros hacíamos? Nos enojábamos con ellos. Les deseábamos el mal porque según nosotros estábamos caminando bien, no le hacíamos mal a nadie. Pero dice, mi hermano, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Gracias al Señor, mis hermanos, como dije hace un momento, desde el momento en que usted y yo aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, desde ese momento, mi hermano, fuimos lavados de todos nuestros pecados. Cristo perdonó nuestros pecados, nuestras rebeliones, y por sus llagas, dice, fuimos nosotros curados. Cuando nosotros miramos, hermano, el Salmo 25, verso 6, dice: acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, dice que son perpetuas. Las piedades, mis hermanos, y las misericordias del Señor son perpetuas. Pero están también, mis hermanos, esos pecados como los que tenía el pueblo de Israel, que son, mis hermanos, los pecados que son rojos como el carmesí. Pecados que muchas veces nosotros cometemos ya estando en los caminos del Señor. El ser rebeldes a la palabra del Señor es pecado. Dije hace un momento, el saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. ¿Qué dice la Escritura? Aún dice, hasta el dejar de orar es pecado. Decía el profeta Samuel: ¿cómo voy a pecar yo contra mi Dios? Dice, dejando de orar por ustedes. Dejar de orar, hermano, interceder es pecado. Porque eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Dice, orad en todo momento. Jesús dijo, mis hermanos, de esta manera, dice,
que debemos de orar para no caer en tentación. La oración, mis hermanos, es la que nos sostiene a nosotros para no pecar contra Dios. Por eso dice, cuando nosotros leemos Isaías capítulo 1, verso 16 al verso 18, dice: lavaos y limpiaos. Dice: quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dice: dejad de hacer lo malo. ¿A quién le estaba hablando, mi hermano, el Señor? Al pueblo de Israel. ¿A quién le está hablando en estos días, mis hermanos? Que debemos de limpiarnos, que debemos de lavarnos, que debemos de quitar, hermano, toda iniquidad de delante de los ojos de Dios. Nos está hablando a nosotros. Que dejemos de hacer lo malo. Lo malo, mis hermanos, es todo aquello que va contra la naturaleza santa de Dios. ¿Qué es lo malo? Por ejemplo, mis hermanos, dice la Escritura: todo, dice, aquel que ama al mundo se constituye ¿qué? Enemigo de Dios. Por eso dice: nosotros no debemos de amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Qué más dice aquí? Aprendan a hacer el bien, busquen el juicio, restituir, dice, al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar, dice, a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grama, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero ¿qué dice? Venid luego. Jesús, Dios, nos está llamando, mi hermano, a que vengamos ante su presencia. Si nuestra condición, si las vestiduras emblanquecidas que Jesús nos entregó cuando lo aceptamos, cuando lo recibimos a Él como único y suficiente Salvador, se han, hermano, ensuciado por el pecado de este mundo, hermano, o hay cosas en nosotros que no hemos querido dejar, dice: venid ahora, dice el Señor. Usted puede ver la invitación de Dios, hermano, no el rechazo de Dios. Qué terrible sería, mi hermano, que el Señor nos estuviera señalando las cosas que estamos mal y que en vez de invitarnos, ¿verdad, hermano, a una reconciliación con Él, nos diga, nos rechace completamente? Porque esta palabra, cuando usted la mira, hermano, hablando al Señor Jesús, Él dice: a mi derecha estarán, dice, ¿verdad?, las ovejas, y a la izquierda dice los cabritos. ¿Qué más dice la Escritura poniendo, mis hermanos, ejemplo? Dice: a un lado estará el trigo y al otro lado la cizaña. Y ahí, mi hermano, ya no está invitando, ¿verdad?, a una reconciliación. Ahí ya está, mi hermano, a punto de ejecutar su juicio. Aquí dice: venir ahora, dice. Y si hay pecado en nosotros como creyentes, mis hermanos, porque es de lo que más nos habla el Señor en su palabra, mi hermano, que es de evitar este tipo de cosas. De no contaminarnos, de no pecar contra Dios, de guardarnos, hermano, de la mejor manera que se pueda. Entonces, mis hermanos, esos son los pecados que son rojos como el carmesí. Pecados que había en el pueblo de Israel, pero pecados también, mis hermanos, que pueden estar en nuestras vidas vigentes si no nos hemos dado cuenta. Por último, mis hermanos, en las Escrituras también encontramos los pecados que son dobles. Y miramos nosotros en Jeremías capítulo 2, verso 13 al verso 18. Y míreme, hermano, esta palabra era también para el pueblo de Israel, pero esta palabra, mis hermanos, hoy en día también, mis hermanos, se puede aplicar a los creyentes
que conocieron al Señor y que se han apartado. Mire lo que dice la Escritura. Ustedes, pueblo mío, cometieron, dice, 2 pecados. Me abandonaron a mí, dice, que soy para ustedes una fuente de agua que les da vida. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo del Señor, hermano? Lo abandonó. ¿Acaso no encontramos a un sinnúmero de creyentes hoy en día, mis hermanos, que han dejado al Señor? Pero, míreme, hermano, lo curioso de esto es que hay muchos creyentes que están dentro de la iglesia todavía, pero están alejados de Dios. ¿Cómo es eso? Es que puede estar el creyente dentro de la iglesia, pero puede estar desobedeciendo lo que la palabra de Dios dice. O sea, en poca palabra, no está poniendo en práctica lo que él dice ser que es. Dice la Escritura, mi hermano, que el discípulo de Cristo se sentaba a los pies de Cristo y hacía lo que su maestro le enseñaba. Pero ahora, ¿qué estamos mirando, mis hermanos, con los creyentes? Estamos mirando que mucho creyente está abandonando al Señor. Algunos los están abandonando por las pruebas, por las luchas, mis hermanos, cuando ya Jesús nos había advertido de ello. Algunos están abandonando, mis hermanos, al Señor, porque dicen, en esa iglesia hay puro hipócrita. Todos son malos, nada más ellos son los buenos. ¡Qué casualidad! Están abandonando al Señor, mis hermanos, porque no encontraron en la religión o en la iglesia, mis hermanos, lo que ellos esperaban encontrar. Ahora, ¿qué es lo que la Escritura nos dice, mi hermano? En este mundo, dice, tenemos tribulaciones, pruebas, luchas. Cuando Jesús dice, mi hermano, no he venido, dice, para traer paz, sino para meter, dice, espada. La Escritura nos enseña, mis hermanos, que muchas veces nos encontraremos en conflictos. Muchas veces nos veremos en este tipo de cosas. El padre va a entregar al hijo, el hijo al padre, la nuera va a odiar, a la suegra, viceversa. Pero cuando nos esforzamos, mis hermanos, por hacer la voluntad de Dios, mis hermanos, dice que el sabio, ¿verdad? Dice, deja pasar por alto la ofensa. Pero el insensato no. El insensato se enoja en cualquier momento y en cualquier hora. Pero sabio es aquel, dice, que deja pasar por alto la ofensa. ¿Qué había hecho el pueblo de Israel? Habían abandonado al Señor. Mire cuánto creyente, mis hermanos, no le pudieron hacer frente, mis hermanos, a su situación y dejaron al Señor. Estamos hablando de predicadores, de pastores, maestros, líderes dentro de la iglesia, que no le hicieron frente. Sabían ellos, hermanos, de que en cualquier momento les iba a llegar el enemigo con todo. Porque cuando el enemigo llega, mis hermanos, no es para contemplarlo. ¿Verdad que no? Cuando el enemigo llega, mis hermanos, llega porque quiere derribarlo, quiere destruirlo, quiere matarlo, y de ser posible, mi hermano, si él pudiera, lo jala vivo, pataleando hasta el infierno. Pero el Señor no se lo permite. El Señor no se lo permite. ¿Qué más, hermano? ¿Cuál fue lo otro que cometieron, mis hermanos, este tipo de personas en el pueblo de Israel? Primero, el primer pecado fue que lo abandonaron a él. El segundo pecado que habla aquí dice, yo era su guía, pero ustedes me rechazaron. Ahora entiende lo que dice la Escritura cuando dice, mis hermanos, dice, este pueblo, dice, perece, o pereció, como dice.
No por falta de palabra, mis hermanos, sino porque la rechazaron. Y es lo mismo que está aconteciendo en estos días. Hermano, hay creyente que está pereciendo, mis hermanos, está rechazando al Señor. Hermano, ¿a cuántos usted que ha conocido, que conocieron al Señor, se apartaron del Señor, hoy viven una vida peor que cuando eran antes de conocer al Señor? Y les habla de Cristo, mis hermanos, y le dice, sí, yo ya sé eso. Pero usted le dice, ven hermano, reconcíliate con el Señor. Cristo te ama, Cristo quiere restaurarte, Cristo quiere levantarte. ¿Qué es lo que hace, mis hermanos? Decide mejor rechazarlo. Por eso el castigo, mis hermanos, para aquellos que una vez conocieron la gracia del Señor y no se arrepintieron de su maldad, sino que lo rechazaron o rechazaban la invitación que Jesús le hacía a que reconciliaran con Él. Cuando estén, hermanos, delante de la presencia del Señor, será terrible. ¿Qué castigo, dice el Señor, recibirá aquel, dice, que conociendo al Señor, verdad, lo dejó? O aquel, dice, que pisoteó. Hermano, horrenda cosa, dice la Escritura, es caer en las manos de un Dios vivo. Pecados que muchas veces como cristianos los cometemos. Yo no sé cuál sea su situación, pero si el Señor, hermano, nos ministra, primero, mis hermanos, es porque nos ama y nos habla a tiempo, para no caer en esos errores. Quizás ha estado a punto, mi hermano, de deslizarse. Quizás ha estado a punto de ofender al Señor, hermano, abandonándolo, dejándolo. No lo haga. Quizás usted dice, ¿para qué sigo? ¿Para qué voy? Ya no tengo el deseo. No lo haga, Dios le está hablando. Porque, mi hermano, el día de mañana, si usted se aparta y no le da su corazón para arrepentirse, eso va a ser terrible. Por eso hagámosle frente a las circunstancias, a las cosas que vengan a nuestras vidas. Si pecamos contra Dios, hay que reconocerlo, mi hermano, y decirle, Señor, perdóname, te ofendí, pequé, Dios mío, restaura mi vida. Levántame. Pero no apartarnos, mis hermanos. Porque Jesús siempre está esperando con los brazos abiertos. Dice amén. Póngase de pie en esta tarde y vamos a orar al Señor, hermano, que perdone en lo que le hemos ofendido. Yo no sé usted si le he ofendido, mi hermano, pero yo creo que yo sí le he ofendido. De una u otra manera siempre, mi hermano, fallamos, pero siempre el Señor nos habla a que vengamos a reconciliación con Él. Padre, en el nombre precioso de Jesús, te doy gracias, Señor, en esta tarde por el mensaje de tu palabra, Señor.